Como el agente Nathan Reed la guiaba firmemente hacia el patrullero, las piernas de Sofía cedieron bajo ella. Tropezó, sus zapatillas raspando el pavimento, pero el agarre inquebrantable de Nathan en su brazo la evitó de caer. El sol de la tarde brillaba sobre el exterior pulido del coche, y mientras Nathan abría la puerta trasera, Sofía captó su reflejo en la ventana polarizada. Su rostro estaba pálido, salpicado de lágrimas, sus ojos abiertos y llenos de terror. «Entra», ordenó el agente Reed, su tono áspero y carente de empatía. Su mano permaneció firme en su hombro mientras ella dudaba. En el momento en que la puerta se cerró de golpe detrás de ella, Sofía sintió como el peso de la situación se asentaba sobre ella como una manta asfixiante. Desde el asiento trasero, el mundo exterior parecía una pintura distorsionada. Los colores brillantes de las casas del vecindario y los árboles bañados por el sol se desdibujaban por sus lágrimas. Un pájaro distante cantó mientras el motor del coche rugía al encenderse, pero su melodía alegre parecía burlona ante la conmoción de Sofía. Nunca se había sentido tan indefensa, tan completamente sola. Su padre no estaba allí para consolarla, y la idea de que él no estuviera al tanto de su situación le hizo que el estómago se le revolviera. Mientras el patrullero comenzaba su lenta marcha, alejándose de la acera, se acurrucó sobre sí misma, su delgado cuerpo temblando con cada sollozo. Su pecho se hinchaba mientras olas de recuerdos la invadían. Recuerdos de momentos que parecían injusticias pasajeras, pero que ahora pintaban un cuadro más claro y severo. Recordó el día en quinto grado, cuando su maestra calificó su respuesta como inesperadamente avanzada, o la vez en el centro comercial, cuando un guardia de seguridad la siguió por varios pasillos mientras ella miraba en la tienda. «Solo lo estás imaginando», le dijo su padre entonces, intentando protegerla de la crueldad del mundo. Pero ahora, sentada en el asiento trasero frío y estéril de un coche de policía, esos momentos se sentían demasiado reales para ignorarlos. Esto no era solo un comentario casual o una mirada juzgadora. Esto era real, visceral y aterrador. La estación apareció a la vista, un edificio monolítico y gris, rodeado de cercas de malla y patrulleros. Se erigía como una fortaleza impenetrable, haciendo que el pulso de Sofía se acelerara de miedo. Cuando el agente Reed abrió la puerta y gesticuló para que ella saliera, sus rodillas temblaron de nuevo y sus zapatillas arrastraron el pavimento mientras la empujaban hacia adentro. Las luces fluorescentes dentro de la estación eran duras, zumbando suavemente en el silencio que los recibió. La recepcionista apenas levantó la vista cuando Nathan la condujo pasando filas de escritorios y computadoras zumbantes. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron y por un momento Sofía se sintió como una exhibición en exhibición. Sus mejillas ardían y sus muñecas dolían por las esposas que le habían irritado la piel. «Espera aquí», dijo Nathan con brusquedad, mientras la guiaba hacia una pequeña sala con una mesa de metal y dos sillas. Se fue sin decir una palabra más, la puerta haciendo clic al cerrarse detrás de él. Sofía se sentó, su cuerpo rígido de tensión. Sus mejillas estaban secas por las lágrimas. Sus labios temblaban mientras intentaba estabilizar su respiración. Miraba la puerta, esperando que alguien, cualquiera, volviera y explicara por qué esto estaba sucediendo. Los minutos parecían horas hasta que la puerta crujió, abriéndose de nuevo. Una oficial entró, su rostro una mezcla de profesionalismo y una vaga semblanza de simpatía. «Le daremos una llamada telefónica», dijo, su voz plana. Hizo un gesto hacia un teléfono montado en la pared al otro lado de la habitación. Sofía se levantó lentamente. Sus piernas apenas la sostenían. Cogió el auricular con manos temblorosas. El plástico frío se sentía extraño en su agarre. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número de su padre. Una secuencia tan familiar para ella como su propio nombre. Contuvo la respiración mientras el teléfono sonaba una vez, luego dos. «¿Hola?» La voz de su padre.
profunda y reconfortante, sonó por la línea. Escuchar su voz fue como una represa rompiéndose. Lágrimas frescas corrían por el rostro de Sofía mientras lograba atragantarse. Papá, soy yo. Sofía, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Su voz cambió de inmediato, de calmada a aguda con preocupación. Estoy en la estación de policía, susurró, su voz apenas audible. Ellos me arrestaron. ¿Qué? Su voz se quebró de incredulidad. ¿Arrestada? ¿Qué pasó? ¿Estás herida? Sofía tragó saliva con fuerza, intentando reprimir el nudo en su garganta. Es el teléfono que me diste, logró decir. Pensaron que lo robé. Al otro lado de la línea hubo una pausa, y luego la voz de su padre regresó, firme y resuelta. Quédate donde estás, Sofía. Voy a ir a buscarte. Todo estará bien. Lo prometo. Cuando la línea se cortó, Sofía se aferró al eco de sus palabras como a un salvavidas. Su padre vendría por ella. Siempre lo hacía. Continuaré la narrativa reimaginada en la próxima sección. Aquí está la continuación de la historia, manteniendo la profundidad y expandiendo donde sea apropiado. A millas de distancia, el doctor Ethan Hayes apretaba el volante de su SUV tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Su mente corría mientras repasaba la voz temblorosa de Sofía al teléfono, cada palabra cortando más profundamente en su corazón. Su hija estaba en la estación de policía, su dulce e inteligente niña. Era impensable. El camino adelante se desdibujaba ligeramente, su visión nublada por una mezcla de furia e impotencia. Pisó el acelerador, su coche rugiendo por las calles suburbanas hacia la estación. Mientras conducía, recuerdos de injusticias similares invadían su mente, incontrolables e implacables, cada uno alimentando la tormenta que se gestaba dentro de él. Pensó en la vez que Sofía había llegado a casa de la escuela media llorando porque otro estudiante la había llamado ladrona después de que su proyecto de ciencias ganara el primer lugar. Luego, estuvo el día en la piscina comunitaria, cuando un salvavidas asumió que no sabía nadar y insistió en que saliera de la parte profunda. Ethan había dejado pasar estos incidentes entonces, intentando proteger a Sofía de las dolorosas realidades del mundo. La gente puede ser ignorante, le había dicho, pero sabes quién eres, y eso es todo lo que importa. Pero ahora, mientras se apresuraba hacia la estación, esos momentos no se sentían tan pequeños, se sentían como señales de advertencia que había intentado ignorar, pequeños destellos de un problema mucho mayor. Esta vez era diferente. Esto no era un comentario pasajero o un malentendido feo. Su hija estaba sentada en una estación de policía, esposada, acusada de robo simplemente por existir en su propio vecindario. Esta vez no, murmuró para sí mismo, su mandíbula tensándose. No, mi Sofía. La estación de policía apareció a la vista, su cerca de malla brillando bajo el sol poniente. Ethan entró en el estacionamiento, su corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. Aparcó desordenadamente, apenas registrando si su coche estaba dentro de las líneas, y salió con propósito. Cada paso hacia la entrada se sentía como si estuviera entrando en un campo de batalla. Las puertas automáticas se abrieron de par en par, revelando el interior austero de la estación. El bullicio de la actividad interior disminuyó ligeramente, mientras la gente se volvía a mirarlo. Un hombre alto, de unos 40 años, vestido con una camisa de botones impecable y pantalones de vestir. Su rostro una máscara de furia apenas contenida. Ethan se acercó al mostrador de recepción, donde un oficial joven estaba tecleando algo en una computadora. Estoy aquí para ver a mi hija, Sofía Hayes, dijo Ethan, su voz tensa y controlada. El oficial levantó la vista, su expresión aburrida. Necesitará llenar este formulario y esperar. Ethan golpeó el mostrador con la mano, haciendo que el oficial se sobresaltara. No, dijo, su voz un gruñido bajo. No voy a llenar formularios, no voy a esperar. Mi hija fue detenida injustamente.
Y quiero verla ahora. La dureza en su tono causó un movimiento en la sala. Otros oficiales miraron. Sus conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los ojos de Ethan ardían mientras miraba al hombre detrás del mostrador, quien ahora parecía visiblemente incómodo. Señor, por favor, baje la voz, dijo el oficial, su mano suspendida sobre un botón en el mostrador. ¿Bajar mi voz?, gruñó Ethan, su voz resonando por toda la estación. Mi hija tiene 14 años. Fue esposada y arrastrada aquí porque alguien pensó que se veía sospechosa con un teléfono que le compré. No bajaré mi voz hasta que alguien me explique por qué pasó esto. Un oficial mayor, su placa, identificándolo como Sargento Bradley, se acercó a la conmoción. Levantó la mano, intentando calmar la situación. Señor, retrocedamos un paso. ¿Cómo se llama su hija nuevamente? Sofía Hayes, respondió Ethan, su voz temblando con emoción apenas contenida. El sargento Bradley asintió, mirando al oficial más joven. Consigue su expediente, ordenó. El oficial se apresuró a irse, dejando a Ethan de pie en el mostrador, su pecho hinchándose con cada respiro. Ahora, dijo Ethan, su voz helada, quiero hablar con el oficial que la arrestó. El sargento Bradley dudó. Ese sería el agente Reed. Permítame ver si está disponible. La mirada de Ethan se endureció. Hágalo estar disponible. La historia continúa desarrollándose en la próxima sección. Manténganse atentos. Aquí está la siguiente parte de la narrativa. Minutos después, el agente Reed entró en la sala. Su andar era lento, deliberado, y su expresión permanecía neutral, aunque una leve tensión alrededor de sus ojos traicionaba incomodidad. Ethan se volvió para enfrentarlo, su postura rígida, sus puños apretados a los lados. ¿Eres el agente Reed?, preguntó Ethan, su voz áspera. Así es, respondió Reed, su tono cortante. Fui el oficial que realizó el arresto. Ethan dio un paso más cerca, sus ojos clavados en los del agente. Entonces, tú eres quien me debe una explicación. ¿Por qué, exactamente, esposaste a mi hija y la trajiste aquí? Reed cambió su peso incómodamente. Recibimos un reporte de un teléfono robado en el área. Sofía coincidía con la descripción, joven, femenina, sosteniendo un teléfono recientemente adquirido. Las cejas de Ethan se levantaron. ¿Coincidía con la descripción?, repitió, su voz aumentando. ¿Qué descripción es esa exactamente? ¿Joven y femenina? ¿O joven, femenina y negra? Reed se tensó. Señor, estábamos actuando con información creíble. El teléfono coincidía. No, no coincidía, interrumpió Ethan cortándolo. El teléfono no coincidía con nada, porque yo compré ese teléfono para ella, nuevo, con mi dinero ganado con esfuerzo. ¿Se molestaron en hacerle alguna pregunta? ¿O simplemente la vieron y decidieron que parecía culpable? Reed abrió la boca para responder, pero Ethan continuó, su voz creciendo más con cada palabra. No le preguntaron quién era, no verificaron su historia, vieron a una joven negra con un buen teléfono y asumieron que debía haberlo robado. Admítanlo. Señor, por favor, comenzó Reed, pero su voz falló bajo la mirada furiosa de Ethan. No fue así. Entonces, ¿cómo fue?, exigió Ethan. Explícamelo, porque desde donde yo estoy parado, parece seguro que apuntaron a mi hija sin razón más que el color de su piel. La sala estaba en silencio. Los oficiales cercanos detuvieron su trabajo para escuchar, y algunos intercambiaron miradas incómodas. El rostro de Reed se ruborizó y miró al suelo, su confianza anterior reemplazada por una visible incomodidad. Ethan respiró hondo, su voz bajando a un tono más tranquilo, pero más peligroso. Traumatizaste a mi hija hoy. La hiciste sentir como una criminal en su propio vecindario. ¿Tienes idea de lo que eso hace a una joven? ¿El daño que has causado? Los labios de Reed se presionaron en una línea delgada. Estaba siguiendo el protocolo, dijo finalmente, aunque las palabras sonaban vacías, incluso para él. ¿Protocolo? Ethan se burló, levantando las manos al aire. ¿Desde cuándo el perfil racial es parte de su protocolo? Señor, voy a tener que pedirle que se calme,
dijo Reed, aunque su voz carecía de autoridad. Ethan dio un paso más cerca, su voz temblando con furia controlada. No me digas que me calme. Tú no tienes derecho a ser el que se siente incómodo aquí, no después de lo que le hiciste a mi hija. Antes de que la situación pudiera escalar más, una voz profunda y autoritaria cortó la tensión. ¡Caballeros! Ambos hombres se volvieron para ver al jefe Mark Davis, un hombre alto y de hombros anchos en sus 50, parado en la puerta. Su presencia comandaba la sala, y los oficiales cercanos inmediatamente regresaron a sus tareas, aunque sus oídos permanecían atentos al drama que se desarrollaba. Doctor Hayes, dijo el jefe Davis, dirigiéndose a Ethan directamente. Entiendo que estás molesto, y tienes todo el derecho a estarlo. Pero llevemos esta conversación a un lugar privado. Ethan dudó, su pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas. Finalmente, asintió. Bien, hablemos. La historia continúa desarrollándose en la próxima sección. Manténganse atentos. Aquí está la siguiente sección de la narrativa. El jefe Davis condujo a Ethan a una sala de conferencias con paredes de vidrio esmerilado y una mesa de madera pesada en el centro. Cuando la puerta hizo clic al cerrarse detrás de ellos, Davis gesticuló para que Ethan tomara asiento. Ethan permaneció de pie, con los brazos cruzados, su postura desafiante. Mira, comenzó Davis, su tono medido. Sé que estás enojado, y no te culpo. Si fuera mi hijo, me sentiría igual. Pero necesito que me ayudes a entender exactamente qué pasó aquí. Ethan tomó una respiración lenta y calmada antes de hablar. Lo que pasó, dijo, su voz baja y controlada, es que uno de sus agentes arrestó a mi hija por caminar a casa con un teléfono que le di. No hizo preguntas, no investigó, no la trató como un ser humano, simplemente asumió que era culpable. Davis asintió pensativamente. He hablado con el agente Reed, y aunque no condono sus acciones, necesito entender más sobre qué llevó a esta situación. Recibimos un reporte de un teléfono robado. Detente ahí, interrumpió Ethan, su voz cortante. No empieces a justificar esto. No me importa qué reporte recibieron. Mi hija no hizo nada malo. Es una estudiante de sobresalientes, una niña amable y reflexiva. Y hoy aprendió que a los ojos de tu departamento nada de eso importa. Aprendió que no importa lo buena que sea, la gente aún la verá primero como una sospechosa. La expresión de Davis se suavizó, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Doctor Hayes, te escucho, y estoy de acuerdo. Lo que pasó hoy fue inaceptable. No estoy aquí para defenderlo, estoy aquí para arreglarlo. La mandíbula de Ethan se tensó. ¿Arreglarlo? ¿Cómo arreglas el hecho de que mi hija lloró hasta quedar ronca en el respaldo de su patrullero? ¿Cómo arreglas el hecho de que nunca volverá a sentirse segura caminando a casa? El jefe mantuvo su mirada, su tono calmado, pero resuelto. No podemos deshacer el daño que se ha hecho, pero podemos asumir la responsabilidad, hacer cambios y asegurar que esto no vuelva a suceder. Te doy mi palabra en eso. Ethan soltó una risa amarga. ¿Tu palabra? Perdóname si no estoy inclinado a confiar en ella. En ese momento, la puerta se abrió y una voz familiar habló desde el umbral. ¿Ethan? Ethan se volvió, sus ojos ensanchándose de sorpresa. Parado en la puerta estaba John Carter, un viejo amigo de sus días universitarios, y ahora, aparentemente, el subjefe de policía. El rostro de John era una mezcla de reconocimiento y arrepentimiento. ¿John? Dijo Ethan, su voz suavizándose ligeramente. ¿Qué haces aquí? John entró, cerrando la puerta detrás de él. Vine tan pronto como me enteré. No sabía que era Sofía hasta que el jefe Davis me informó. Lo siento mucho, Ethan. No puedo imaginar por lo que estás pasando. Los hombros de Ethan cayeron, parte del fuego en sus ojos disminuyendo mientras procesaba este reencuentro inesperado. Ni siquiera sabía que trabajabas aquí, dijo en voz baja. He estado en el departamento durante unos 10 años, respondió John, y créeme,
Estoy tan indignado como tú por lo que pasó. Así no es como se supone que debemos hacer las cosas. Ethan estudió el rostro de su viejo amigo, buscando sinceridad. Finalmente asintió. Entonces ayúdame, dijo simplemente. Ayúdame a arreglar esto. ¿Fuera de control? Dijo Ethan, su voz en aumento. Esto no se trata de mantener las cosas ordenadas para tu departamento. Se trata de que traten a mi hija como una criminal sin ninguna razón. John levantó una mano, intentando calmar a su viejo amigo. Ethan, te escucho. Lo hago. Y abordaremos el comportamiento de Reed. Pero también necesitamos mirar el panorama más amplio. Esto no se trata solo de un agente. Se trata de un sistema que permite que este tipo de perfilamiento ocurra en primer lugar. Los ojos de Ethan se estrecharon. ¿Y qué vas a hacer al respecto, John? ¿Darme platitudes sobre entrenamiento y actualizaciones de políticas? Eso no borrará el daño. John asintió lentamente. Tienes razón, no lo hará. Pero es un comienzo, y te lo prometo, Ethan. Supervisaré personalmente la revisión de este caso y aseguraré que se realicen cambios reales. Ethan lo miró fijamente durante un largo momento, sopesando sus palabras. Finalmente, se sentó. Sus hombros aún tensos, pero su expresión ligeramente menos reservada. Bien, dijo, pero no me iré de aquí hasta ver a Sofía. Davis se puso de pie. Déjame arreglar eso, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. John, quédate aquí con Ethan. Yo traeré a Sofía. Mientras tanto, en una pequeña sala de detención, Sofía estaba sentada con los brazos fuertemente envueltos alrededor de sus rodillas. Las paredes le parecían demasiado cercanas, el aire demasiado viciado. Su cabeza descansaba contra sus rodillas, su rostro salpicado de lágrimas, oculto de la vista. Saltó cuando la puerta crujió al abrirse, y el jefe Davis entró. Se arrodilló ligeramente, de modo que su rostro estuviera al nivel del de ella. Sofía, dijo suavemente, tu papá está aquí, ha estado luchando mucho por ti. ¿Te gustaría verlo? Sofía levantó la cabeza, sus ojos hinchados y rojos. ¿Está aquí? Susurró, su voz temblando. Davis asintió. Lo está, y no se irá sin ti. Sofía se secó la cara con la manga de su sudadera con capucha. Luego, se puso de pie con dificultad. Davis le ofreció una sonrisa amable y le indicó que lo siguiera. Cuando entraron en la sala de conferencias, Ethan saltó de pie, su expresión suavizándose en el momento en que vio a su hija. Sofía, dijo, su voz cargada de emoción. Papá, dijo Sofía, su voz quebrándose mientras corría hacia sus brazos. Él la envolvió en un abrazo fuerte, sosteniéndola cerca como si la protegiera del mundo. Está bien, murmuró Ethan en su cabello. Ahora estás a salvo. Estoy aquí. John observó la escena en silencio, su pecho tensándose al ver el amor y la protectividad en los ojos de su viejo amigo. Davis se quedó a un lado, con las manos entrelazadas frente a él, permitiendo que el momento se desarrollara. Después de un largo rato, Ethan se separó ligeramente, sosteniendo el rostro de Sofía con sus manos. ¿Estás bien? Preguntó, buscando en sus ojos cualquier señal de miedo persistente. Sofía asintió, aunque su labio temblaba. Solo quiero ir a casa, susurró. Ethan le besó la frente. Lo haremos, cariño, pronto. Se volvió hacia Davis y John, su voz firme. Pero primero, vamos a asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. La siguiente sección explorará las secuelas y los cambios potenciales, asegurando que la narrativa permanezca rica y emocional. Manténganse atentos. Aquí está la continuación de la historia, enfocándose en las secuelas y las tensiones crecientes. Ethan guió suavemente a Sofía hacia una silla, manteniendo una mano protectora sobre su hombro, mientras ella se sentaba. Sus ojos se movían con cautela entre John y el jefe Davis, su postura tensa, como si esperara que otro golpe cayera en cualquier momento.
Quiero respuestas, dijo Ethan, su voz fría y constante. ¿Qué pasos están tomando para asegurar que ningún otro niño tenga que pasar por esto? El jefe Davis, aún de pie cerca de la puerta, inhaló profundamente. Doctor Hayes, esto es algo que no tomamos a la ligera. El incidente que involucra a Sofía es inaceptable, y estaremos llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre las acciones del agente Reed. ¿Una investigación? El tono de Ethan se agudizó, su mano apretando ligeramente el hombro de Sofía. Eso suena mucho a una demora burocrática. Mi hija merece más que una promesa vaga de acción. John se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa. Ethan, entiendo de dónde vienes. Esto no puede simplemente ser tapado. Por eso estoy sugiriendo pasos inmediatos. Reed necesita ser puesto en licencia mientras llevamos a cabo no solo una investigación, sino una revisión completa de nuestros protocolos. Protocolos, Ethan repitió amargamente. Sigues diciendo esa palabra como si significara algo. ¿Qué tipo de protocolo entrena a tus oficiales para ver a un niño inocente como un criminal? John se estremeció ligeramente ante la acusación, pero su voz permaneció calmada. Tienes razón en hacernos responsables, pero la verdad es que esto no se trata solo de entrenamiento, se trata de cultura, lo que se ha permitido fermentar, sin control, durante demasiado tiempo. La expresión de Ethan se suavizó ligeramente ante la franqueza de su viejo amigo, pero el fuego en sus ojos no disminuyó. Entonces, ¿qué planeas hacer al respecto? Vamos a comenzar con entrenamiento obligatorio sobre sesgos, dijo John. No solo para Reed, sino para todo el departamento. También implementaremos directrices más estrictas para detenciones y paradas para prevenir situaciones como esta en el futuro. Ethan negó con la cabeza, sus labios formando una línea delgada. El entrenamiento no borrará lo que pasó hoy, no quitará el miedo que sintió mi hija, la humillación que sufrió. No, no lo hará, admitió John, pero es un paso hacia asegurar que no le pase a otro niño. Sofía, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Su voz era baja pero constante. ¿Y yo? Preguntó, mirando directamente al jefe Davis. ¿Qué pasa conmigo ahora? Simplemente, olvido que esto sucedió. La sala cayó en silencio, el peso de su pregunta flotando pesadamente en el aire. El jefe Davis se acercó y se arrodilló ligeramente para encontrarse con la mirada de Sofía. Sofía, lo que te pasó hoy estuvo mal. No deberías tener que olvidarlo. Tienes todo el derecho de estar enojada y de exigir más de nosotros. No puedo cambiar lo que pasó, pero prometo hacer las cosas bien, empezando con una disculpa pública de este departamento. Y si hay algo más que necesites, háznoslo saber. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero asintió. Solo quiero que la gente me vea por lo que soy, dijo suavemente, no por lo que piensan que soy. Ethan apretó la mandíbula, sus emociones amenazando con abrumarlo. Colocó una mano reconfortante sobre Sofía. ¿Escuchaste eso? Dijo, mirando tanto a Davis como a John. Eso es lo que está en juego aquí. Esto no se trata solo de mi hija. Se trata de cada niño que alguna vez se ha sentido pequeño, asustado o invisible debido a los prejuicios de otra persona. John enderezó, su expresión resuelta. Tienes razón, Ethan, y no me detendré hasta que hayamos creado un cambio real. El jefe Davis asintió en acuerdo. A partir de hoy, este departamento será sometido a un estándar más alto. Personalmente, aseguraré que las acciones del agente Reed sean investigadas a fondo y supervisaré la implementación de nuevas políticas. Pero más que eso, necesitamos reconstruir la confianza, contigo, tu familia y esta comunidad. Ethan se puso de pie, su postura aún tensa, pero su expresión ligeramente menos reservada. Te lo haré cumplir, dijo, su voz firme, porque si fallas, me aseguraré de que todo el mundo lo sepa. El jefe Davis extendió una mano, su rostro serio, pero sincero. Tienes mi palabra, doctor. Hayes. Ethan dudó. Luego, estrechó su mano brevemente. Vamos, Sofía,
dijo, girándose hacia su hija. Salgamos de aquí. Al salir de la estación, el peso del día colgaba pesado entre ellos. Pero mientras Ethan guiaba a Sofía hacia el coche, hizo un voto silencioso. Esto no era el final de la lucha, era solo el comienzo. Y ahí estaba Sam, comenzó el capitán Edwards, su voz teñida de una mezcla de admiración y humildad. De pie sobre mí con esa mirada decidida en tus ojos. Se giró para enfrentar directamente al doctor. Samuel, sus labios curvándose en una leve sonrisa que llevaba el peso de viejos recuerdos. Salvaste mi vida esa noche, pero no fueron solo tus habilidades médicas las que hicieron la diferencia, fue tu compasión. La sala pareció detenerse mientras las palabras de Edwards flotaban en el aire. Su mirada recorrió a los presentes, cada rostro grabado con diversos grados de tensión, curiosidad o reflexión. Tenía su atención ahora, y no iba a desperdiciar la oportunidad. Yo era un policía blanco, continuó, su voz firme pero cargada de emoción, aferrándome a prejuicios que ni siquiera sabía que tenía. Y allí estabas tú, un médico negro, tratándome con nada más que amabilidad y cuidado. No viste mi placa, no viste el color de mi piel. Todo lo que viste fue a una persona necesitada. Su voz se quebró ligeramente y se detuvo para recomponerse. Un profundo respiro lo estabilizó mientras seguía adelante. Esa noche me cambió, me obligó a mirar hacia adentro y reconocer lo equivocado que estaba. ¿Cuánto daño podían causar esos prejuicios? No solo a los demás, sino a mí mismo. Aprendí de primera mano que el color de la piel de alguien no define su carácter ni su valor. El capitán Edwards se giró hacia el oficial Daniels entonces, su expresión endureciéndose ligeramente, no con ira, sino con resolución. Esa experiencia me enseñó una lección importante, Daniels. La empatía y la comprensión no son lujos en este trabajo, son necesidades. Estamos aquí para proteger y servir a todas las personas, sin importar su raza, su origen o de dónde vienen. Nuestro trabajo no se trata solo de hacer cumplir la ley, se trata de construir confianza y fomentar el respeto en las comunidades a las que servimos. Sus palabras flotaron en el aire, su peso palpable. Por un momento, nadie habló. El oficial Daniels se sentó rígidamente en su silla, sus manos apretadas fuertemente en su regazo. Su normalmente confiado comportamiento parecía flaquear bajo el escrutinio de la mirada del capitán Edwards. El doctor Samuel, sentado junto a Juliet, observaba a Daniels atentamente. Su ira aún burbujeaba justo debajo de la superficie, pero no podía negar que un cambio comenzaba. Había un leve destello de esperanza de que quizás esta confrontación pudiera desencadenar algo significativo, una oportunidad para un cambio real y duradero. Juliet, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, estudiaba los rostros de los hombres en la sala. Todavía estaba enojada, todavía herida, pero mientras escuchaba la conversación desarrollarse, se encontró viendo más que solo sus acciones. Vio su humanidad, el enmarañado complejo de defectos, culpa y el potencial de redención. Su mirada se posó en el oficial Daniels por un momento, y notó algo que no había visto antes: conflicto. El capitán Edwards se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz suavizándose pero manteniéndose firme. Todos tenemos sesgos, Daniels. Lo importante es reconocerlos y trabajar activamente para superarlos. Lo que sucedió hoy no se puede deshacer, pero puede servir como un catalizador para algo mejor. Daniels levantó la cabeza lentamente, encontrándose con la mirada del capitán. Su voz, cuando llegó, apenas estaba por encima de un susurro. Yo nunca lo pensé de esa manera, señor. Siempre creí que estaba haciendo mi trabajo, manteniendo a las personas seguras. Pero ahora se quedó en silencio, sus ojos desviándose hacia Juliet brevemente antes de mirar rápidamente hacia otro lado, su vergüenza clara en su rostro. El doctor Samuel lo estudió. Sus emociones, una mezcla turbulenta de ira, frustración y comprensión renuente.
No estaba listo para dejar ir su furia aún. La justicia para Juliet exigía más que solo remordimiento, pero podía ver el valor en este momento, la oportunidad de una reflexión genuina, quizás incluso de crecimiento. Era rara en situaciones como estas. Juliet, sintiendo el cambio en la sala, se enderezó más en su silla. Miró a su padre en busca de consuelo antes de dirigir su mirada hacia el oficial Daniels. Su voz, cuando finalmente habló, era suave pero inquebrantable. Hoy tuve mucho miedo, dijo, sus palabras cayendo como un golpe en la sala en silencio. El oficial Daniels se estremeció visiblemente, su mandíbula apretándose mientras sus palabras penetraban la barrera de sus defensas. No entendí por qué pensaste que era una ladrona, continuó Juliet. Me dolió mucho. Sus palabras eran crudas, sin filtrar y profundamente honestas. Flotaron en el aire, exigiendo reconocimiento. Por primera vez, Daniels levantó los ojos para encontrarse con los de Juliet. La vulnerabilidad en su voz parecía cortar a través de la niebla de su vergüenza, obligándolo a confrontar la realidad de lo que había hecho. La sala contuvo la respiración colectiva, esperando ver cómo respondería. El oficial Daniels bajó la cabeza, abrumado por la enormidad de lo que comenzaba a entender. El peso de las palabras de Juliet lo presionaba, rompiendo las defensas que instintivamente había construido a lo largo de los años. Su pecho subía y bajaba, mientras luchaba por encontrar las palabras correctas, su voz temblando cuando finalmente habló. Lo siento, comenzó, sus palabras fallando mientras salían de sus labios. Nunca pensé en cómo mis acciones podrían afectar a alguien como tú. Juliet, no me detuve a pensar en cuánto miedo y dolor debiste haber sentido. Pausó, sus manos agarrando el borde de la mesa tan fuertemente que sus nudillos se pusieron blancos. Su voz se volvió más baja, más pesada. Doctor Samuel, también te debo una disculpa. Te hice pasar algo que ningún niño debería experimentar. Estaba tan atrapado en lo que pensaba que era correcto, no me detuve a pensar en las consecuencias de mis acciones. Mientras las palabras de Daniels llenaban la sala, el doctor Samuel se recostó en su silla, su expresión inalterable. Apreciaba la disculpa, era sincera, eso era claro, pero sus décadas de experiencia le habían enseñado que las palabras por sí solas nunca eran suficientes. Las disculpas sin acción eran como gotas de lluvia en una tormenta, demasiado fugaces para crear un cambio significativo. Daniels miró al doctor. Samuel entonces, su voz rompiéndose ligeramente. Yo dejé que mis sesgos nublaran mi juicio. Ahora lo veo, y estoy profundamente arrepentido. El doctor Samuel se inclinó hacia adelante, su mirada intensa pero medida. Oficial Daniels, comenzó, su voz firme, pero no poco amable. Escucho tu disculpa, y creo que la sientes, pero necesito que entiendas algo. No es suficiente solo decir que lo sientes. El verdadero cambio requiere acción. Daniels asintió lentamente. La verdad de las palabras del doctor. Samuel golpeándolo con fuerza. Tienes razón, dijo después de una larga pausa. Su voz era más fuerte ahora, pero había un matiz de vulnerabilidad. Necesito hacerlo mejor, pero no estoy seguro de por dónde empezar. El capitán Edwards, que había estado observando en silencio, finalmente intervino. Su voz llevaba un sentido de autoridad, pero estaba teñida con un toque de aliento. Ahí es donde entramos nosotros, Daniels, dijo, fijando sus ojos en su oficial. Podemos trabajar juntos para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. No a Juliet, no a nadie. Juliet, que había estado escuchando atentamente, cambió su mirada entre su padre, el capitán Edwards y el oficial Daniels. Las emociones conflictivas en su rostro, dolor, orgullo y esperanza cautelosa, reflejaban la complejidad del momento. El capitán Edwards se inclinó hacia adelante, su voz llena de determinación, mientras se dirigía a Daniels. Daniels, está claro que necesitamos abordar la raíz del problema. Estoy recomendando que te sometas a entrenamiento de sensibilidad racial y empatía. El ceño de Daniels se frunció ligeramente, pero asintió en acuerdo, su mirada fija en la mesa. Edwards continuó.
Esto no se trata solo de aprender políticas o revisar directrices. Se trata de entender las experiencias de las personas, ver el mundo a través de sus ojos y reconocer el impacto de tus acciones. El doctor Samuel, viendo una oportunidad para enfatizar la importancia de un cambio real, se unió a la conversación. Su voz era calmada, pero llevaba un peso que exigía atención. Si puedo añadir algo, dijo, girándose hacia Daniels. Es crucial que te involucres con la comunidad de manera significativa. No se trata de marcar casillas o cumplir con requisitos. Se trata de ver realmente a las personas que antes juzgaste injustamente bajo una nueva luz. Miró fijamente a Daniels, su expresión inflexible. Necesitas escuchar sus historias, entender sus miedos, sus luchas, sus sueños. Solo entonces podrás comenzar a derribar las barreras que llevaron a esta situación con mi hija. Daniels asintió de nuevo, su voz apenas por encima de un susurro. Quiero hacerlo mejor, dijo. Nunca quiero hacer que alguien se sienta como hice que Juliet se sintiera. Si esto es lo que se necesita para ser un mejor oficial y una mejor persona, entonces estoy dispuesto a hacerlo. El capitán Edwards asintió aprobatoriamente ante la respuesta de Daniels, aunque su expresión permanecía seria. Ese es un buen comienzo, Daniels, dijo. Trabajaremos en los detalles del programa de entrenamiento y compromiso comunitario. Esto no será fácil, pero es necesario, no solo para ti, sino para todo el departamento. Daniels respiró hondo, el peso de su compromiso asentándose sobre él. Se volvió hacia Juliet, sus ojos llenos de remordimiento. Juliet, comenzó, su voz más suave ahora. Quiero disculparme contigo de nuevo. Lo que hice estuvo mal, y no puedo retractarme, pero realmente siento el dolor que te causé. Juliet encontró su mirada, su rostro aún llevando rastros del dolor que había soportado, pero había un destello de comprensión en sus ojos. Daniels continuó, su voz temblando ligeramente mientras exponía su arrepentimiento. Mis acciones no fueron solo injustas, fueron dañinas. Dejé que mis sesgos nublaran mi juicio, y eso no está bien. Ahora veo cuánto dolor te causé, y lo siento profundamente por eso. No espero que me perdones de inmediato, pero quiero que sepas que estoy comprometido a cambiar. Lo que pasó hoy me abrió los ojos de maneras que no esperaba. Me hizo darme cuenta de que probablemente he herido a otros de la misma manera sin siquiera saberlo. ¿Fuera de control?, dijo Ethan, su voz en aumento. Esto no se trata de mantener las cosas ordenadas para tu departamento. Se trata de que traten a mi hija como una criminal sin ninguna razón. John levantó una mano, intentando calmar a su viejo amigo. Ethan, te escucho, lo hago, y abordaremos el comportamiento de Reed. Pero también necesitamos mirar el panorama más amplio. Esto no se trata solo de un agente. Se trata de un sistema que permite que este tipo de perfilamiento ocurra en primer lugar. Los ojos de Ethan se estrecharon. ¿Y qué vas a hacer al respecto, John? ¿Darme platitudes sobre entrenamiento y actualizaciones de políticas? Eso no borrará el daño. John asintió lentamente. Tienes razón, no lo hará, pero es un comienzo. Y te lo prometo, Ethan, supervisaré personalmente la revisión de este caso y aseguraré que se realicen cambios reales. Ethan lo miró fijamente durante un largo momento, sopesando sus palabras. Finalmente, se sentó, sus hombros aún tensos, pero su expresión ligeramente menos reservada. Bien, dijo, pero no me iré de aquí hasta ver a Sofía. Davis se puso de pie. Déjame arreglar eso, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. John, quédate aquí con Ethan. Yo traeré a Sofía. Mientras tanto, en una pequeña sala de detención, Sofía estaba sentada con los brazos fuertemente envueltos alrededor de sus rodillas. Las paredes le parecían demasiado cercanas, el aire demasiado viciado. Su cabeza descansaba contra sus rodillas, su rostro salpicado de lágrimas oculto de la vista. Saltó cuando la puerta crujió al abrirse, y el jefe Davis entró. Se arrodilló ligeramente, de modo que su rostro estuviera al nivel del de ella. Sofía, dijo suavemente, tu papá está aquí.
Ha estado luchando mucho por ti. ¿Te gustaría verlo? Sofía levantó la cabeza, sus ojos hinchados y rojos. ¿Está aquí? Susurró, su voz temblando. Davis asintió. Lo está, y no se irá sin ti. Sofía se secó la cara con la manga de su sudadera con capucha. Luego, se puso de pie con dificultad. Davis le ofreció una sonrisa amable y le indicó que lo siguiera. Cuando entraron en la sala de conferencias, Ethan saltó de pie, su expresión suavizándose en el momento en que vio a su hija. Sofía, dijo, su voz cargada de emoción. Papá, dijo Sofía, su voz quebrándose mientras corría hacia sus brazos. Él la envolvió en un abrazo fuerte, sosteniéndola cerca como si la protegiera del mundo. Está bien, murmuró Ethan en su cabello. Ahora estás a salvo. Estoy aquí. John observó la escena en silencio, su pecho tensándose al ver el amor y la protectividad en los ojos de su viejo amigo. Davis se quedó a un lado, con las manos entrelazadas frente a él, permitiendo que el momento se desarrollara. Después de un largo rato, Ethan se separó ligeramente, sosteniendo el rostro de Sofía con sus manos. ¿Estás bien?, preguntó, buscando en sus ojos cualquier señal de miedo persistente. Sofía asintió, aunque su labio temblaba. Solo quiero ir a casa, susurró. Ethan le besó la frente. Lo haremos, cariño, pronto. Se volvió hacia Davis y John, su voz firme. Pero primero, vamos a asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. La siguiente sección explorará las secuelas y los cambios potenciales, asegurando que la narrativa permanezca rica y emocional. Manténganse atentos. Aquí está la continuación de la historia, enfocándose en las secuelas y las tensiones crecientes. Ethan guió suavemente a Sofía hacia una silla, manteniendo una mano protectora sobre su hombro mientras ella se sentaba. Sus ojos se movían con cautela entre John y el jefe Davis, su postura tensa, como si esperara que otro golpe cayera en cualquier momento. Quiero respuestas, dijo Ethan, su voz fría y constante. ¿Qué pasos están tomando para asegurar que ningún otro niño tenga que pasar por esto? El jefe Davis, aún de pie cerca de la puerta, inhaló profundamente. Doctor Hayes, esto es algo que no tomamos a la ligera. El incidente que involucra a Sofía es inaceptable, y estaremos llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre las acciones del agente Reed. ¿Una investigación? El tono de Ethan se agudizó, su mano apretando ligeramente el hombro de Sofía. Eso suena mucho a una demora burocrática. Mi hija merece más que una promesa vaga de acción. John se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa. Ethan, entiendo de dónde vienes. Esto no puede simplemente ser tapado. Por eso estoy sugiriendo pasos inmediatos. Reed necesita ser puesto en licencia mientras llevamos a cabo no solo una investigación, sino una revisión completa de nuestros protocolos. ¡Protocolos!, Ethan repitió amargamente. Sigues diciendo esa palabra como si significara algo. ¿Qué tipo de protocolo entrena a tus oficiales para ver a un niño inocente como un criminal? John se estremeció ligeramente ante la acusación, pero su voz permaneció calmada. Tienes razón en hacernos responsables, pero la verdad es que esto no se trata solo de entrenamiento, se trata de cultura, lo que se ha permitido fermentar, sin control, durante demasiado tiempo. La expresión de Ethan se suavizó ligeramente ante la franqueza de su viejo amigo, pero el fuego en sus ojos no disminuyó. Entonces, ¿qué planeas hacer al respecto? Vamos a comenzar con entrenamiento obligatorio sobre sesgos, dijo John. No solo para Reed, sino para todo el departamento. También implementaremos directrices más estrictas para detenciones y paradas para prevenir situaciones como esta en el futuro. Ethan negó con la cabeza, sus labios formando una línea delgada. El entrenamiento no borrará lo que pasó hoy, no quitará el miedo que sintió mi hija, la humillación que sufrió. No, no lo hará, admitió John. Pero es un paso hacia asegurar que no le pase a otro niño. Sofía, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló.
Su voz era baja pero constante. ¿Y yo? Preguntó, mirando directamente al jefe Davis. ¿Qué pasa conmigo ahora? Simplemente, ¿olvido que esto sucedió? La sala cayó en silencio, el peso de su pregunta flotando pesadamente en el aire. El jefe Davis se acercó y se arrodilló ligeramente para encontrarse con la mirada de Sofía. Sofía, lo que te pasó hoy estuvo mal. No deberías tener que olvidarlo. Tienes todo el derecho de estar enojada y de exigir más de nosotros. No puedo cambiar lo que pasó, pero prometo hacer las cosas bien, empezando con una disculpa pública de este departamento. Y si hay algo más que necesites, háznoslo saber. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero asintió. Solo quiero que la gente me vea por lo que soy, dijo suavemente. No por lo que piensan que soy. Ethan apretó la mandíbula, sus emociones amenazando con abrumarlo. Colocó una mano reconfortante sobre Sofía. ¿Escuchaste eso? Dijo, mirando tanto a Davis como a John. Eso es lo que está en juego aquí. Esto no se trata solo de mi hija, se trata de cada niño que alguna vez se ha sentido pequeño, asustado o invisible debido a los prejuicios de otra persona. John enderezó, su expresión resuelta. Tienes razón, Ethan. Y no me detendré hasta que hayamos creado un cambio real. El jefe Davis asintió en acuerdo. A partir de hoy, este departamento será sometido a un estándar más alto. Personalmente, aseguraré que las acciones del agente Reed sean investigadas a fondo y supervisaré la implementación de nuevas políticas. Pero más que eso, necesitamos reconstruir la confianza, contigo, tu familia y esta comunidad. Ethan se puso de pie, su postura aún tensa, pero su expresión ligeramente menos reservada. Te lo haré cumplir, dijo, su voz firme, porque si fallas, me aseguraré de que todo el mundo lo sepa. El jefe Davis extendió una mano, su rostro serio, pero sincero. Tienes mi palabra, doctor Hayes. Ethan dudó. Luego estrechó su mano brevemente. Vamos, Sofía, dijo, girándose hacia su hija. Salgamos de aquí. Al salir de la estación, el peso del día colgaba pesado entre ellos. Pero mientras Ethan guiaba a Sofía hacia el coche, hizo un voto silencioso. Esto no era el final de la lucha, era solo el comienzo. Y ahí estaba Sam, comenzó el capitán Edwards, su voz teñida de una mezcla de admiración y humildad. De pie sobre mí con esa mirada decidida en tus ojos. Se giró para enfrentar directamente al doctor. Samuel, sus labios curvándose en una leve sonrisa que llevaba el peso de viejos recuerdos. Salvaste mi vida esa noche, pero no fueron solo tus habilidades médicas las que hicieron la diferencia. Fue tu compasión. La sala pareció detenerse mientras las palabras de Edwards flotaban en el aire. Su mirada recorrió a los presentes, cada rostro grabado con diversos grados de tensión, curiosidad o reflexión. Tenía su atención ahora, y no iba a desperdiciar la oportunidad. Yo era un policía blanco, continuó, su voz firme pero cargada de emoción, aferrándome a prejuicios que ni siquiera sabía que tenía. Y allí estabas tú, un médico negro, tratándome con nada más que amabilidad y cuidado. No viste mi placa, no viste el color de mi piel. Todo lo que viste fue a una persona necesitada. Su voz se quebró ligeramente y se detuvo para recomponerse. Un profundo respiro lo estabilizó mientras seguía adelante. Esa noche me cambió, me obligó a mirar hacia adentro y reconocer lo equivocado que estaba, cuánto daño podían causar esos prejuicios, no solo a los demás, sino a mí mismo. Aprendí de primera mano que el color de la piel de alguien no define su carácter ni su valor. El capitán Edwards se giró hacia el oficial Daniels entonces, su expresión endureciéndose ligeramente, no con ira, sino con resolución. Esa experiencia me enseñó una lección importante. Daniels, la empatía y la comprensión no son lujos en este trabajo, son necesidades. Estamos aquí para proteger y servir a todas las personas, sin importar su raza, su origen o de dónde vienen.
Nuestro trabajo no se trata solo de hacer cumplir la ley, se trata de construir confianza y fomentar el respeto en las comunidades a las que servimos. Sus palabras flotaron en el aire, su peso palpable. Por un momento, nadie habló. El oficial Daniels se sentó rígidamente en su silla, sus manos apretadas fuertemente en su regazo. Su normalmente confiado comportamiento parecía flaquear bajo el escrutinio de la mirada del capitán Edwards. El doctor Samuel, sentado junto a Juliet, observaba a Daniels atentamente. Su ira aún burbujeaba justo debajo de la superficie, pero no podía negar que un cambio comenzaba. Había un leve destello de esperanza de que quizás esta confrontación pudiera desencadenar algo significativo, una oportunidad para un cambio real y duradero. Juliet, sintiendo el cambio en la sala, se enderezó más en su silla. Miró a su padre en busca de consuelo antes de dirigir su mirada hacia el oficial Daniels. Su voz, cuando finalmente habló, era suave pero inquebrantable. Hoy tuve mucho miedo, dijo, sus palabras cayendo como un golpe en la sala en silencio. El oficial Daniels se estremeció visiblemente, su mandíbula apretándose, mientras sus palabras penetraban la barrera de sus defensas. No entendí por qué pensaste que era una ladrona, continuó Juliet. Me dolió mucho. Sus palabras eran crudas, sin filtrar y profundamente honestas. Flotaron en el aire, exigiendo reconocimiento. Por primera vez, Daniels levantó los ojos para encontrarse con los de Juliet. La vulnerabilidad en su voz parecía cortar a través de la niebla de su vergüenza, obligándolo a confrontar la realidad de lo que había hecho. La sala contuvo la respiración colectiva, esperando ver cómo respondería. El oficial Daniels bajó la cabeza, abrumado por la enormidad de lo que comenzaba a entender. El peso de las palabras de Juliet lo presionaba, rompiendo las defensas que instintivamente había construido a lo largo de los años. Su pecho subía y bajaba, mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. Su voz temblando cuando finalmente habló. Lo siento, comenzó, sus palabras fallando mientras salían de sus labios. Nunca pensé en cómo mis acciones podrían afectar a alguien como tú. Juliet, no me detuve a pensar en cuánto miedo y dolor debiste haber sentido. Pausó, sus manos agarrando el borde de la mesa tan fuertemente que sus nudillos se pusieron blancos. Su voz se volvió más baja, más pesada. Doctor, Samuel, también te debo una disculpa. Te hice pasar algo que ningún niño debería experimentar. Estaba tan atrapado en lo que pensaba que era correcto. No me detuve a pensar en las consecuencias de mis acciones. Mientras las palabras de Daniels llenaban la sala, el doctor Samuel se recostó en su silla, su expresión inalterable. Apreciaba la disculpa, era sincera, eso era claro, pero sus décadas de experiencia le habían enseñado que las palabras por sí solas nunca eran suficientes. Las disculpas sin acción eran como gotas de lluvia en una tormenta, demasiado fugaces para crear un cambio significativo. Daniels miró al doctor. Samuel entonces, su voz rompiéndose ligeramente. Yo dejé que mis sesgos nublaran mi juicio. Ahora lo veo, y estoy profundamente arrepentido. El doctor Samuel se inclinó hacia adelante, su mirada intensa, pero medida. Oficial Daniels, comenzó, su voz firme, pero no poco amable. Escucho tu disculpa, y creo que la sientes, pero necesito que entiendas algo. No es suficiente solo decir que lo sientes. El verdadero cambio requiere acción. Daniels asintió lentamente. La verdad de las palabras del doctor. Samuel golpeándolo con fuerza. Tienes razón, dijo después de una larga pausa. Su voz era más fuerte ahora, pero había un matiz de vulnerabilidad. Necesito hacerlo mejor, pero no estoy seguro de por dónde empezar. El capitán Edwards, que había estado observando en silencio, finalmente intervino. Su voz llevaba un sentido de autoridad, pero estaba teñida con un toque de aliento. That's where we come in, Daniels, dijo, fijando sus ojos en su oficial. Podemos trabajar juntos para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. No a Juliet, no a nadie.
Juliet, que había estado escuchando atentamente, cambió su mirada entre su padre, el capitán Edwards, y el oficial Daniels. Las emociones conflictivas en su rostro, dolor, orgullo y esperanza cautelosa, reflejaban la complejidad del momento. El capitán Edwards se inclinó hacia adelante, su voz llena de determinación, mientras se dirigía a Daniels. Daniels, está claro que necesitamos abordar la raíz del problema. Estoy recomendando que te sometas a entrenamiento de sensibilidad racial y empatía. El ceño de Daniels se frunció ligeramente, pero asintió en acuerdo, su mirada fija en la mesa. Edwards continuó. Esto no se trata solo de aprender políticas o revisar directrices. Se trata de entender las experiencias de las personas, ver el mundo a través de sus ojos y reconocer el impacto de tus acciones. El doctor Samuel, viendo una oportunidad para enfatizar la importancia de un cambio real, se unió a la conversación. Su voz era calmada, pero llevaba un peso que exigía atención. Si puedo añadir algo, dijo, girándose hacia Daniels, es crucial que te involucres con la comunidad de manera significativa. No se trata de marcar casillas o cumplir con requisitos. Se trata de ver realmente a las personas que antes juzgaste injustamente bajo una nueva luz. Miró fijamente a Daniels, su expresión inflexible. Necesitas escuchar sus historias, entender sus miedos, sus luchas, sus sueños. Solo entonces podrás comenzar a derribar las barreras que llevaron a esta situación con mi hija. Daniels asintió de nuevo, su voz apenas por encima de un susurro. Quiero hacerlo mejor, dijo. Nunca quiero hacer que alguien se sienta como hice que Juliet se sintiera. Si esto es lo que se necesita para ser un mejor oficial y una mejor persona, entonces estoy dispuesto a hacerlo. El capitán Edwards asintió aprobatoriamente ante la respuesta de Daniels, aunque su expresión permanecía seria. Ese es un buen comienzo, Daniels, dijo. Trabajaremos en los detalles del programa de entrenamiento y compromiso comunitario. Esto no será fácil, pero es necesario, no solo para ti, sino para todo el departamento. Daniel respiró hondo, el peso de su compromiso asentándose sobre él. Se volvió hacia Juliet, sus ojos llenos de remordimiento. Juliet, comenzó, su voz más suave ahora. Quiero disculparme contigo de nuevo. Lo que hice estuvo mal, y no puedo retractarme, pero realmente siento el dolor que te causé. Juliet encontró su mirada, su rostro aún llevando rastros del dolor que había soportado, pero había un destello de comprensión en sus ojos. Daniels continuó, su voz temblando ligeramente mientras exponía su arrepentimiento. Mis acciones no fueron solo injustas, fueron dañinas. Dejé que mis sesgos nublaran mi juicio, y eso no está bien. Ahora veo cuánto dolor te causé, y lo siento profundamente por eso. No espero que me perdones de inmediato, pero quiero que sepas que estoy comprometido a cambiar. Lo que pasó hoy me abrió los ojos de maneras que no esperaba. Me hizo darme cuenta de que probablemente he herido a otros de la misma manera sin siquiera saberlo. Juliet se sentó en silencio, su mirada firme e inquebrantable. No respondió de inmediato, pero su postura cambió ligeramente, la tensión en sus hombros aliviándose mientras procesaba sus palabras. Daniels continuó, su tono inquebrantable. Sé que las palabras no son suficientes. Tengo mucho trabajo por hacer, pero te prometo, Juliet, haré mejor. Trabajaré duro para confrontar mis sesgos y convertirme en el tipo de oficial que protege y sirve a todos por igual. El doctor Samuel observaba de cerca a su hija, sus instintos protectores en máxima alerta. Podía ver la sinceridad en las palabras de Daniels, pero mantenía su enfoque en Juliet, esperando que decidiera cómo se sentía acerca de la disculpa. Finalmente, Juliet habló. Su voz era suave pero firme, cada palabra deliberada. Todavía duele, dijo. Pero puedo ver que lo estás intentando. Yo te perdono. La respiración de Daniels se aceleró mientras sus palabras calaban hondo. Asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Gracias, dijo suavemente, su voz apenas audible.
El doctor Samuel colocó una mano gentil sobre el hombro de Juliet, su orgullo por ella evidente. Se volvió hacia Daniels, su tono firme, pero no sin calidez. Lo que hiciste estuvo mal, dijo claramente, pero veo que estás haciendo un esfuerzo genuino por cambiar. Lo aprecio. Yo también te perdono, pero recuerda, esto es solo el comienzo de tu viaje. Hay mucho trabajo por hacer, no solo por ti, sino por todo este sistema. El capitán Edwards se puso de pie, su expresión resuelta. Y eso es exactamente en lo que estamos trabajando, dijo. Se giró hacia el doctor Samuel, colocando una mano en el hombro de su viejo amigo. Sam, te doy mi palabra de que supervisaré personalmente el progreso de Daniels y me aseguraré de que el departamento tome las medidas necesarias para recuperar la confianza que hemos perdido. El doctor Samuel asintió, su expresión pensativa. Lo aprecio, John, dijo, usando el primer nombre del capitán por primera vez desde que comenzó la ordel. Pero entiende, estaré observando. Esto no se trata solo de Juliet. Se trata de asegurar que ningún otro niño pase por lo que ella hizo. El capitán Edwards sostuvo su mirada, su voz estable. Lo sé, Sam, y te prometo, haremos mejor. Durante los días siguientes, el oficial Daniels dio sus primeros pasos tentativos en el programa de entrenamiento de sensibilidad racial. Entró al centro comunitario con una mezcla de aprensión y determinación, sin saber qué esperar. La sala estaba llena de rostros desconocidos, y Daniels sintió un pinchazo de incomodidad al darse cuenta de que ya no estaba en control. Una mujer de rostro amable se acercó a él, su mano extendida. «Oficial Daniels», preguntó, «soy Marlene Johnson, una de las líderes comunitarias que dirige este programa. Nos alegra que estén aquí». Daniels estrechó su mano, su apretón firme pero tentativo. «Gracias», murmuró, sin saber qué más decir. A medida que comenzaban las sesiones, Daniel se encontró luchando por mantener una mente abierta. Las historias compartidas por los miembros de la comunidad eran crudas, inquebrantables y a menudo profundamente críticas con las fuerzas del orden. Su reacción inicial fue defensiva. Quería explicar, argumentar, insistir en que no todos los oficiales eran así. Pero a medida que pasaban los días, algo comenzó a cambiar. Daniels dejó de hablar y empezó a escuchar. Una tarde, durante un ejercicio de simulación, Daniels se encontró en la posición de un joven negro siendo detenido por la policía. Los instructores lo llevaron por cada paso del encuentro, imitando el tono y el lenguaje corporal a menudo utilizados en tales situaciones. Al final del ejercicio, Daniels estaba visiblemente conmocionado. «Yo no me di cuenta», dijo, su voz cargada de emoción. No entendía cómo se sentía, el miedo, la impotencia. «Por eso estamos aquí», dijo Marlene suavemente. «Entender es el primer paso hacia el cambio». Fuera de las sesiones de entrenamiento, Daniels comenzó a ser voluntario en el Centro Juvenil Westside como parte de su compromiso con el compromiso comunitario. La primera vez que entró por las puertas del centro, fue recibido con miradas cautelosas y desconfianza palpable. La señora Ramírez, la directora del centro, lo recibió con una sonrisa cautelosa. «Oficial Daniels, bienvenido. Los niños están terminando sus tareas. ¿Por qué no te unes a ellos?» Daniels asintió, su garganta apretándose mientras se dirigía a una mesa donde un grupo de adolescentes estaba trabajando en asignaciones. Tiró de una silla, sus manos entrelazadas en su regazo. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó. Un chico miró hacia arriba, su expresión protectora. «¿Qué haces aquí?», preguntó directamente. Daniels dudó. Luego respondió simplemente, «Estoy aquí para ayudar, si me lo permiten». Las primeras semanas fueron difíciles. Los niños mantenían su distancia. Sus conversaciones con él eran cortas y cortantes. Daniels sintió el peso de su desconfianza y la realización de que tenía que ganarse su respeto, paso a paso. Una tarde, mientras el oficial Daniels ayudaba a una joven con su tarea de matemáticas en el centro juvenil, escuchó una conversación acalorada cerca. Un grupo de chicos estaba sentado en una mesa, sus voces aumentando en frustración mientras contaban un encuentro reciente con la policía.
No, ni siquiera nos preguntaron nada, exclamó uno de los chicos, sus puños apretados. Solo nos dijeron que nos sentáramos y revisaron nuestras bolsas como si fuéramos criminales. Otro chico intervino, su tono amargo. Solo estábamos caminando de regreso del parque, ocupándonos de nuestros asuntos. Daniel se quedó paralizado, las palabras de los chicos golpeándolo incómodamente cerca de casa. Pensó en Juliet y cómo sus suposiciones habían causado tanto dolor. Tomando una profunda respiración, se volvió hacia el grupo. ¿Puedo escuchar más sobre lo que pasó?, preguntó con vacilación, su voz baja pero sincera. Los chicos lo miraron con escepticismo, sus expresiones una mezcla de desafío y curiosidad. Uno de ellos se encogió de hombros. ¿Por qué te importa? Daniels mantuvo su mirada firme. Porque necesito entender, dijo simplemente. Después de una larga pausa, los chicos comenzaron a compartir sus historias. Hablaron de sentirse atacados, incomprendidos y temerosos. Describieron encuentros con oficiales que los trataban como sospechosos, antes de hacer cualquier pregunta. Daniels escuchó atentamente, su corazón hundiéndose con cada palabra. Por primera vez, comenzó a ver su propio comportamiento pasado a través de sus ojos. La vergüenza que sentía era abrumadora, pero se obligó a sentarse con ella, a reconocerla plenamente. Al final de la conversación, la hostilidad de los chicos se había suavizado ligeramente. Uno de ellos, un chico alto con ojos penetrantes, miró directamente a Daniels y dijo, ¿realmente quieres hacer una diferencia? Entonces no olvides lo que te dijimos. No lo olvidaré, respondió Daniels, su voz resuelta. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Daniels comenzó a notar un cambio en sí mismo. Su tiempo en el centro juvenil y las sesiones de entrenamiento estaban remodelando la manera en que veía el mundo. Empezó a notar cosas que antes pasaba por alto, la forma en que las personas de color eran tratadas en tiendas, las microagresiones sutiles incrustadas en las interacciones diarias. Un día, mientras caminaba por un vecindario que solía patrullar, Daniels vio a un grupo de jóvenes negros jugando baloncesto. Sus viejos instintos le decían que estuviera vigilante, que los observara de cerca, pero luego se sorprendió, dándose cuenta con un pinchazo de culpa de lo profundamente arraigados que habían estado sus sesgos. Se acercó a los chicos, una sonrisa asomándose en sus labios. ¿Les importa si me uno a un juego?, preguntó. Los chicos intercambiaron miradas cautelosas, pero eventualmente le pasaron la pelota. Mientras jugaban, la tensión inicial dio paso a risas y camaradería. Fue un pequeño momento, pero para Daniels se sintió como un paso hacia la redención. Mientras tanto, Juliet estaba tomando sus propios pasos hacia la sanación. Aunque el recuerdo de su encuentro con el oficial Daniels aún persistía, encontró fuerza en el apoyo de su familia y amigos. Una tarde, mientras se sentaba en el columpio del porche con su padre, el doctor, Samuel suavemente sacó un tema que tenía en mente. Juliet, dijo suavemente, ¿has pensado en compartir tu historia con otros? Juliet lo miró, su expresión una mezcla de sorpresa y excitación. ¿Qué quieres decir, papá? El doctor Samuel tomó su mano, su voz firme. Tu experiencia, dolorosa como fue, podría inspirar un cambio. Hay tantas personas que necesitan escuchar tu voz. Juliet mordió su labio, la incertidumbre nublando su rostro. No lo sé, papá. Todavía es tan difícil de hablar. Lo entiendo, dijo, apretando suavemente su mano. Solo piénsalo, ¿vale? Durante días, Juliet reflexionó sobre la sugerencia de su padre. La idea de hablar públicamente la aterrorizaba, pero una pequeña voz interior susurraba que podría ser importante. Finalmente, tomó su decisión. Temprano, una mañana, se acercó a su padre en la cocina, su voz temblando pero decidida. Papá, dijo, quiero hacerlo. Quiero compartir mi historia. La cara del doctor. Samuel se iluminó con orgullo. Estoy tan orgulloso de ti, Juliet, dijo, abrazándola con fuerza. Una semana después,
Juliet estaba de pie en un pequeño escenario en un centro comunitario local. La sala estaba llena de gente, sus rostros una mezcla de curiosidad y apoyo. Las manos de Juliet temblaban mientras sujetaba el micrófono, pero tomó una profunda respiración y comenzó a hablar. Relató su experiencia con una honestidad cruda, describiendo el miedo, la confusión y la ira que había sentido. Pero también habló de esperanza, la esperanza de que su historia pudiera desencadenar un cambio. Nunca pensé que algo así me sucedería, dijo, su voz creciendo más fuerte con cada palabra. Pero he aprendido que nuestras voces importan. Podemos hacer la diferencia si tenemos el coraje de hablar. En la audiencia, las cabezas asintieron en comprensión. Algunas personas se secaron las lágrimas. Las palabras de Juliet resonaron profundamente, especialmente con los jóvenes en la multitud. Vio sus rostros iluminarse con reconocimiento, sus propias historias reflejadas en las suyas. Al bajar del escenario, el aplauso fue ensordecedor. El doctor Samuel la recibió con un abrazo cálido, su orgullo evidente en su sonrisa radiante. Fuiste increíble, Juliet, dijo. Juliet sonrió de vuelta, su corazón lleno. Por primera vez en semanas, sintió una sensación de paz. En las semanas siguientes al discurso de Juliet, su historia comenzó a difundirse por la comunidad, encendiendo conversaciones y despertando un deseo colectivo de cambio. Los líderes locales se acercaron al doctor Samuel, pidiéndole que participara en foros y discusiones sobre el sesgo racial y la reforma policial. Juliet fue invitada a hablar en escuelas y eventos comunitarios, su coraje inspirando a otros a compartir sus propias experiencias. En el departamento de policía, el capitán Edwards trabajó incansablemente para asegurar que los cambios que había prometido fueran implementados. El programa de entrenamiento de sensibilidad racial se expandió, convirtiéndose en una parte obligatoria de la educación continua del departamento. Se alentó a los oficiales a asistir a eventos comunitarios, no como agentes de la ley, sino como vecinos. Una tarde, el capitán Edwards llamó al oficial Daniels a su oficina. Daniels, comenzó, su tono firme pero alentador. ¿Cómo van las cosas en el centro juvenil? Daniels dudó, luego sonrió, una expresión genuina y sin reservas. Ha sido revelador, señor. Estos chicos han pasado por tanto. Honestamente, creo que estoy aprendiendo más de ellos que ellos de mí. ¿Y las sesiones de entrenamiento? Presionó Edwards. Daniels asintió, su expresión seria. Desafiantes pero necesarias. Estoy empezando a ver las cosas de manera diferente ahora. Edwards lo estudió por un momento. Luego se reclinó en su silla, satisfecho. Bien. Sigue así. Esto es solo el comienzo. Daniel salió de la oficina, sintiendo un sentido de propósito que no había sentido en años. Pensó en las conversaciones que había tenido en el centro juvenil, las historias que una vez lo habían hecho sentir incómodo, pero que ahora lo impulsaban a ser mejor. Esa misma noche, Daniels regresó al centro juvenil. El edificio vibraba con la energía de niños jugando juegos, trabajando en tareas y conversando entre sí. Mientras caminaba por la sala, un joven llamó su atención. Oye, oficial D, ¿listo para perder en baloncesto otra vez? Daniels rió, el sonido fácil y sin reservas. No hoy, Marcus. He estado practicando. A medida que avanzaba la noche, Daniel se encontró en una profunda conversación con el señor Santos, uno de los ancianos de la comunidad. Hablaron sobre la historia del vecindario, sus luchas y sus triunfos. Has cambiado, oficial Daniels, observó el señor Santos, su tono reflexivo. Recuerdo cuando llegaste aquí por primera vez. Eras diferente entonces. Daniels asintió, el peso de las palabras del hombre hundiéndose en él. Estaba equivocado antes, admitió en voz baja. Veía las cosas en blanco y negro, buenos y malos, pero ahora veo que todos somos solo personas, tratando de hacer lo mejor que podemos. Una tarde fresca, mientras el sol comenzaba a ponerse, el doctor
Samuel y Juliet se acercaron al centro juvenil. Había pasado meses desde su último encuentro con el oficial Daniels, y no estaban seguros de qué esperar. Dentro, encontraron a Daniels rodeado de niños, ayudándolos con un proyecto de arte. La escena era tan diferente de su último encuentro que tanto el padre como la hija se detuvieron, momentáneamente asombrados. Daniels levantó la vista y se congeló al verlos. Lentamente, se puso de pie, su rostro una mezcla de nerviosismo y esperanza. Doctor, Samuel. Juliet, dijo, su voz estable pero teñida de emoción. Gracias por venir. Mientras los niños se dispersaban para una pausa de refrigerios, Daniel se acercó a ellos, su postura abierta pero respetuosa. Yo no puedo decirles cuánto agradezco esta oportunidad, comenzó. Lo que hice ese día fue inexcusable, pero me abrió los ojos a mis propios prejuicios. Estar aquí y trabajar con estos niños me está cambiando. Juliet, que había estado escuchando atentamente, cambió su mirada entre su padre, el capitán Edwards y el oficial Daniels. Las emociones conflictivas en su rostro, dolor, orgullo y esperanza cautelosa, reflejaban la complejidad del momento. Daniels parecía sentir su vacilación. Sé que las palabras no son suficientes, dijo, mirando directamente a ella, pero realmente siento lo que te hice pasar. Estoy trabajando todos los días para ser mejor, para asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que tú pasaste. Juliet tomó una profunda respiración, sus manos apretándose y soltándose a los lados. Todavía duele, dijo suavemente, pero puedo ver que lo estás intentando. Yo te perdono. Los hombros de Daniels se hundieron con alivio. Gracias, dijo, su voz cargada de emoción. El doctor Samuel dio un paso adelante, su tono firme pero alentador. Lo que hiciste estuvo mal, dijo claramente, pero veo que estás haciendo un esfuerzo genuino por cambiar. Lo aprecio, yo también te perdono, pero recuerda, esto es solo el comienzo de tu viaje. Hay mucho trabajo por hacer, no solo por ti, sino por todo este sistema. Daniels asintió solemnemente, su determinación evidente. Unas semanas después, la comunidad se reunió para un evento especial en el centro juvenil. La sala vibraba con entusiasmo, mientras personas de todos los ámbitos de la vida se unían para celebrar el progreso y la unidad. El capitán Edwards estaba de pie en el podio, su mirada recorriendo a la multitud. Vio al doctor, Samuel y a Juliet en la primera fila, y asintió en reconocimiento. Buenas noches a todos, comenzó, su voz estable y clara. Estamos aquí esta noche para celebrar algo realmente especial, el poder del cambio. La sala cayó en silencio, todas las miradas centradas en el capitán mientras continuaba. No hace mucho tiempo, nuestra comunidad estaba dividida. Había desconfianza entre la policía y las personas a las que juramos proteger. Pero hoy, estoy ante ustedes como prueba de que el cambio es posible. Pausó, su mirada encontrando la del doctor. Samuel. Mi querido amigo, el doctor Samuel, me enseñó una lección hace años. Me mostró que la compasión no tiene color y que la amistad puede superar cualquier brecha. Es gracias a él que estoy aquí hoy, liderando un departamento comprometido a hacerlo mejor. El doctor Samuel sintió un nudo formarse en su garganta, su orgullo creciendo mientras escuchaba. Hemos cometido errores, continuó Edwards, su voz cargada de emoción. Pero estamos aprendiendo, estamos creciendo, y lo más importante, estamos escuchando. El perdón es una cosa poderosa, no es fácil, pero es necesario para la sanación. He visto a oficiales transformarse, al igual que yo lo hice, y he visto cómo han aprendido a conectarse con la comunidad a la que sirven. Edwards gesticuló hacia la audiencia, donde Daniels estaba sentado entre los miembros de la comunidad. Este viaje no ha terminado, solo ha comenzado, pero esta noche celebramos el progreso que hemos hecho y la esperanza que tenemos para el futuro. Al terminar Edwards, la sala estalló en aplausos. Mientras los aplausos se asentaban, Juliet se puso de pie desde su asiento, su pequeña figura temblando con emoción. Se dirigió al escenario,
cada paso deliberado, su rostro una mezcla de nerviosismo y resolución. La multitud la observaba con quieta anticipación, el peso de su historia aún fresco en sus mentes. El capitán Edwards se apartó, ofreciéndole el micrófono. Juliet, dijo suavemente, has mostrado a todos cómo es la valentía. Por favor, comparte tu voz. Juliet tomó el micrófono, sus manos temblando ligeramente. Miró hacia la multitud, algunas caras conocidas, otras desconocidas, y tomó una profunda respiración. Cuando todo esto comenzó su voz vacilante. Nunca pensé que estaría aquí. No quería hablar sobre lo que me pasó. Se sentía demasiado aterrador, demasiado doloroso. Pausó, su mirada bajando al suelo antes de levantarla nuevamente, su voz creciendo más fuerte. Nunca pensé que algo así me sucedería, continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Pero he aprendido que nuestras voces importan. Podemos hacer la diferencia si tenemos el coraje de hablar. La sala estuvo en silencio por un momento antes de que los aplausos estallaran de nuevo, incluso más fuertes que antes. Juliet bajó del escenario, su rostro sonrojado, pero brillando con una confianza recién encontrada. El doctor Samuel la acompañó en el escenario, envolviéndola en un abrazo. «Estoy tan orgulloso de ti», susurró, su voz entrecortada por la emoción. Juliet asintió, sonriendo, su corazón lleno. Por primera vez en semanas, sintió una sensación de paz. En las semanas siguientes, al discurso de Juliet, su historia comenzó a propagarse por la comunidad, encendiendo conversaciones y despertando un deseo colectivo de cambio. Los líderes locales se acercaron al doctor Samuel, pidiéndole que participara en foros y discusiones sobre el sesgo racial y la reforma policial. Juliet fue invitada a hablar en escuelas y eventos comunitarios, su coraje inspirando a otros a compartir sus propias experiencias. En el departamento de policía, el capitán Edwards trabajó incansablemente para asegurar que los cambios que había prometido fueran implementados. El programa de entrenamiento de sensibilidad racial se expandió, convirtiéndose en una parte obligatoria de la educación continua del departamento. Se alentó a los oficiales a asistir a eventos comunitarios, no como agentes de la ley, sino como vecinos. Una tarde, el capitán Edwards llamó al oficial Daniels a su oficina. «Daniels», comenzó, su tono firme pero alentador. «¿Cómo van las cosas en el centro juvenil?» Daniels dudó, luego sonrió, una expresión genuina y sin reservas. «Ha sido revelador, señor. Estos chicos han pasado por tanto. Honestamente, creo que estoy aprendiendo más de ellos que ellos de mí». «¿Y las sesiones de entrenamiento?», presionó Edwards. Daniels asintió, su expresión seria. «Desafiantes, pero necesarias. Estoy empezando a ver las cosas de manera diferente ahora». Edwards lo estudió por un momento. Luego se reclinó en su silla, satisfecho. «Bien. Sigue así. Esto es solo el comienzo». Daniel salió de la oficina sintiendo un sentido de propósito que no había sentido en años. Pensó en las conversaciones que había tenido en el centro juvenil, las historias que una vez lo habían hecho sentir incómodo, pero que ahora lo impulsaban a ser mejor. Esa misma noche, Daniels regresó al centro juvenil. El edificio vibraba con la energía de niños jugando juegos, trabajando en tareas y conversando entre sí. Mientras caminaba por la sala, un joven llamó su atención. «Oye, oficial D, ¿listo para perder en baloncesto otra vez?» Daniels rió, el sonido fácil y sin reservas. «No hoy, Marcus. He estado practicando». A medida que avanzaba la noche, Daniel se encontró en una profunda conversación con el señor Santos, uno de los ancianos de la comunidad. Hablaron sobre la historia del vecindario, sus luchas y sus triunfos. «¿Has cambiado, oficial Daniels?», observó el señor Santos, su tono reflexivo. «Recuerdo cuando llegaste aquí por primera vez. Eras diferente entonces». Daniels asintió, el peso de las palabras del hombre hundiéndose en él. «Estaba equivocado antes», admitió en voz baja. «Veía las cosas en blanco y negro, buenos y malos. Pero ahora veo que todos somos solo personas, tratando de hacer lo mejor que podemos».
Después de los discursos, la sala vibraba con energía mientras las personas se mezclaban, compartiendo historias y formando nuevas conexiones. Oficiales y miembros de la comunidad conversaban sobre tazas de café, las barreras entre ellos lentamente disolviéndose. Juliet se encontró rodeada por un pequeño grupo de sus amigas, sus rostros irradiando orgullo. Jasmine le dio un abrazo fuerte. «Fuiste increíble, Jules», dijo. «Gracias», respondió Juliet, sonriendo tímidamente. Cerca, el oficial Daniels estaba de pie con un grupo de adolescentes del centro juvenil. Rió mientras compartían bromas e historias. Su postura antes reservada, reemplazada por calidez y apertura. El doctor Samuel se acercó al capitán Edwards, los dos hombres dándose un apretón de manos firme. «Has recorrido un largo camino, John», dijo el doctor. Samuel. «So hemos todos», respondió Edwards. «Pero todavía hay trabajo por hacer». El doctor Samuel asintió. «Siempre». El evento terminó con un proyecto de mural comunitario. Un gran lienzo se extendía a un lado de la sala, y los asistentes fueron invitados a pintar o escribir mensajes de esperanza y unidad. Juliet dudó al principio, pero luego tomó un pincel, pintando una pequeña flor en la esquina del mural. «¿Qué significa?», preguntó Jasmine, observando su trabajo. «Es para el crecimiento», dijo Juliet simplemente, «para nuevos comienzos». En las semanas que siguieron, las reformas del Departamento de Policía continuaron tomando forma. El Comité de Supervisión, ahora plenamente operativo, se convirtió en un intermediario de confianza entre el departamento y la comunidad. El oficial Daniels, ahora una presencia regular en el centro juvenil, se encontró transformado por las relaciones que había construido allí. Aprendió a ver el mundo a través de los ojos de los niños que mentoreaba, ganando una comprensión más profunda de sus luchas y sueños. Una tarde, se puso en medio de una clase de arte bulliciosa, ayudando a un grupo de niños a crear esculturas de papel maché. «¿Sabes, oficial D?», dijo Tasha, sus manos cubiertas de pegamento. «Solía pensar que los policías eran todos malos, pero tú no eres tan malo». Daniel se rió, su corazón calentándose ante las palabras de la chica. «Gracias, Tasha. Eso significa mucho». Al otro lado de la ciudad, Juliet continuó compartiendo su historia, convirtiéndose en una defensora de la justicia social. Habló en escuelas, centros comunitarios e incluso en reuniones del consejo de la ciudad. Su voz, una luz de esperanza y resiliencia. El doctor Samuel observaba a su hija con orgullo, maravillándose de la fuerza y determinación que mostraba. «Has convertido algo doloroso en algo poderoso», le dijo una noche. «Aprendí de los mejores», respondió Juliet, sonriendo hacia él. Meses después, la comunidad se reunió nuevamente, esta vez para revelar el mural que se había creado en el evento del centro juvenil. La pieza completada era vibrante y llena de vida, un testimonio de la resiliencia y la unidad del vecindario. En el centro del mural había un árbol, sus ramas extendiéndose en todas direcciones, simbolizando el crecimiento y la conexión. Entre las hojas estaban las palabras pintadas por los asistentes: esperanza, justicia, amor y cambio. Juliet estaba de pie con su padre, observando el mural. «Es hermoso», dijo. «Es un reflejo de lo que es posible cuando las personas se unen», respondió el doctor. Samuel, cerca, el capitán Edwards y el oficial Daniels estaban lado a lado, sus rostros llenos de orgullo y resolución. «Todavía tenemos un largo camino por recorrer», dijo Edwards en voz baja. Daniels asintió. «Pero estamos en el camino correcto». Mientras el sol se ponía sobre la comunidad, su luz dorada iluminando el mural, una sensación de paz y optimismo se asentó sobre todos los presentes. Para Juliet, el doctor, Samuel y todo el vecindario, esto era más que el final de un viaje. Era el comienzo de un futuro más brillante y esperanzador. Juliet miró hacia su padre, la calidez de su abrazo la anclando. «¿Crees que las cosas realmente van a cambiar, papá?». El doctor Samuel sonrió, sus ojos llenos de esperanza. «Ya están cambiando, cariño, y es gracias a personas como tú».
Mientras se alejaban del mural, de la mano, Juliet sintió una sensación de paz que no había sentido en meses. Su historia había desencadenado un movimiento, y aunque aún quedaba mucho trabajo por hacer, sabía que juntos podían crear un mundo donde prevalecieran la justicia y la compasión. Si te conmovió la historia de Juliet, el próximo capítulo te dejará inspirado. Haz clic aquí para ver.